Disculpe si este video tiene pinceladas de tristeza, es que nuevamente la vida me recordó lo efímeros que son nuestros días debajo del sol. Siempre he pensado que para reflexionar sobre la vida basta visitar un hospital o asistir a un funeral. Cuando estemos bajo tierra, importará muy poco los bienes materiales que hayamos hecho en este lugar. Lo único que permanecerá es el amor y el servicio que brindamos a los demás, empezando por los de nuestro propio techo. Yo me sentiría un fracaso si la gente me recuerda como alguien servicial, como alguien perdonador, pero ahora mis hijos tienen tanto por perdonarme porque fui amorosa, servicial con todos, menos con ellos. Ese sería el mayor fracaso de un ser humano, quedar bien ante los demás, pero con mucho por perdonarle dentro de su casa. Cuando alguien muere, me gusta recordarlo como un barco. La muerte es así, como un barco. Entre más se aleja de la tierra y lo perdemos de vista en medio de la inmensidad del mar, más cerca se encuentra de llegar a su destino. Y la muerte es así. Aunque es imposible que no nos duela, que no nos quiebre, debemos de estar listos, preparados, entendiendo que la muerte solamente nos prepara para la verdadera vida, que no es esta. Vivimos tan afanados levantando muros a nuestro alrededor para que otros no nos lastimen, que nos olvidamos de perdonar, de amar, de besar y de abrazar fuerte. Nunca sabes cuándo será la última vez que verás, abrazarás o besarás a un ser querido. Todo nuestro afán por proteger nuestra reputación, por poner nuestros límites y todo lo que la sociedad nos vende hoy en día, todo eso se lo llevará el viento. Nunca te vas a arrepentir de haber amado y de haber perdonado muchas veces. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Hola familia, ¿cómo están? Yo sé que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que traigo algo diferente. Y sí, efectivamente me corté el cabello. Ya traía ganas de algo diferente. Tengo aquí cerca a mi estilista, que es mi vecina. Así que no tengo que ausentarme mucho tiempo de casa cuando me quiero poner bonita, ya que la tengo aquí cerquita de mi casa. Pero bueno, familia, quiero platicar con ustedes algo de mi lectura de esta semana. Estoy leyendo un libro que habla del internet, de las redes sociales. Esta es una práctica que tengo siempre que estoy atravesando una etapa o estoy por atravesar una etapa. Me gusta mucho leer, informarme, tener lectura que tenga que ver con esa etapa de vida.
Les platico que cada capítulo de ese libro ha sido una sacudida tremenda, en especial para mí que estoy aquí expuesta en redes sociales. Cada capítulo nos habla de el orgullo que puede crecer en nuestros corazones, de la vanidad, de lo superficial que es todo este ambiente de redes sociales. Hablaba también fuertemente de cómo el internet suele acercarnos a la gente que tenemos lejos, pero separarnos de las personas que tenemos cerca. Y eso puede incluir a los que están bajo nuestro propio techo. El tema del internet se puede volver algo tan superficial y estamos tan acostumbrados a solamente publicar por este medio nuestros éxitos, nuestros viajes, nuestros logros, lo bonito de nuestra familia, que cuando hay una pizca de vulnerabilidad o hay una persona que se atreve a abrir su corazón, a mostrar sus luchas, a hablar de sus debilidades, se vuelve un boom. Y entrando un poquito al tema del hogar, aquí también en YouTube podemos encontrar un contenido bastante superficial sobre lo que es un hogar. Yo quiero animarlas a abrazar lo que tienen a su entorno, al esposo que tienen, a los hijos que tienen, la decoración, esté de moda o no esté de moda, la casa grande o pequeña que tengas, y que dejemos a un lado las rivalidades, los celos y las comparaciones. Incluso me atrevo a decir, si tu corazón está luchando con esto, está bien si quieres alejarte un tiempo, dejar de ver contenido que incentive en tu corazón una constante comparación. Una de las bases para construir un hogar es nuestro corazón como esposas, como madres. Si nuestro corazón no está bien, si nuestro corazón no está feliz, no está buscando cada día el crecimiento, difícilmente vamos a poder transmitir cosas buenas a nuestra familia. Yo los animo de todo corazón a que podamos perseverar en esto, a tener contentamiento y gratitud en medio de la etapa que nos encontremos y que podamos abrazar las bendiciones que tenemos en este momento frente a nosotros. Familia, antes de cortarme el cabello, estuve grabando para ustedes una receta. Ahorita lo van a ver. Así que me van a acompañar al mercadito. Vamos a comprar nuestra carne para bisteces. A mí me encanta ir casi diario al mercado. De esa manera puedo comprar la carne y mis ingredientes frescos del día. Siempre que voy a hacer bisteces, yo pido que me den cabeza de lomo. En este momento estaba comprando 1 kilo de carne. La pido que me la den así en bistecitos delgados. Y dependiendo del tipo de comida que vaya a hacer, le pido que me haga de una vez el corte que necesito. En este caso yo requería que la carne estuviera en fajitas, así que de una vez me estuvieron aquí haciendo ese corte. La buena cocina empieza desde la selección de tus ingredientes. Por lo mismo trato de ir muy temprano a primera hora de la mañana para encontrarme verduras y frutas de calidad. Familia, vean qué pasó. Estaba escogiendo mis verduras y me encontré al esposo de una seguidora de este canal. Lucero, si estás viendo este video, te mando muchos abrazos. Me dio mucho gusto saber de ti. Por aquí estuve mandándole saludos. Y bueno, a veces no soy consciente de hasta dónde pueden llegar estos videos, pero estoy agradecida de saber que dejan algo bueno en los corazones. Siendo una persona que fue criada en la ciudad, no pensé amar tanto la vida en un pueblo. Es tan tranquila, pasa tan lento, sin menos presiones y preocupaciones. Bueno familia, y en el día de hoy vamos a hacer unos bistecitos en salsa verde. No saben qué cosa tan rica. Les voy a dejar aquí en pantalla los ingredientes.
Les voy a dejar aquí en pantalla los ingredientes para hacer la salsa verde. Me habría encantado ponerle un poco de chile serrano porque realza el sabor y queda mucho más rico. No le puedo poner porque mi hija va a comer de lo mismo, pero si tú tienes oportunidad, agrégale chile serrano. Solo no le pongas mucho porque si es un chile bastante picosito. Vean nada más, ya estuvieron listos nuestros tomates verdes y por aquí les voy a pasar el tip para que la salsa no les quede ácida. La clave está en que no se te vayan a romper, ya que si se rompen es entonces en donde la salsita verde te puede quedar un poquito ácida. Entonces ya en cuanto veas que cambia el color, apágale a la flama para que con el agua calientita termine la cocción y te va a quedar muy rico. Ya que nuestros tomates estuvieron listos, vamos a proceder a licuarlo. Solamente le vamos a agregar un diente de ajo, un poco de cilantro, el chile serrano, si es que le vas a poner. Le puedes poner un cubito de caldo de pollo o el sazonador que tú tengas. Y también le puedes poner un trozo de cebolla cruda, ya que ya tiene cebolla, pero es cebolla hervida y bueno, el ponerle un poquito de cebolla cruda hace que realce más ese sabor. Y lo vamos a licuar con un poquito de agua. Ya que nuestra salsita hirvió, le vamos a agregar las papas. La cantidad es opcional. Incluso hay gente que a esta comida le pone nopales y también queda muy rico. Ya saben que mi cocina es bastante pequeña, así que mientras vamos cocinando, vamos lavando los trastes también para que no se nos junten con los de la comida. Vean nada más qué pinta está teniendo esto, ya huele riquísimo. Voy a probar cómo quedó la salsita. Háganlo, de verdad, está riquísimo. Familia, espero que hayan disfrutado de esta receta y lo mejor que la lleven a cabo. Pueden acompañarla con unos frijolitos, con un arrocito y les va a quedar delicioso. Recuerdo que ese día, después de hacer la comida, me fui a casa de mi vecina para que me cortara el cabello y bueno, pasamos también un bonito tiempo platicando. Dios nos recuerda en su palabra que debemos de tener como objetivo vivir una vida tranquila, ocupándonos de nuestros propios asuntos y trabajando con nuestras manos. La paz no es ausencia de problemas, es un estado de quietud sin importar las noticias que hay afuera.
Como todo matrimonio, hemos pasado por momentos buenos y momentos malos. Recuerdo que pasamos por un momento económico muy difícil, en donde ir a la tienda por chucherías era de verdad un lujo. Cada vez que voy a la tienda a comprar algo así, me pongo a pensar en esos momentos que vivimos como familia y no puedo estar más agradecida. Sin embargo, es un constante recordatorio para no olvidarnos de Dios, incluso cuando esos días buenos llegan. Debemos entender que Él está con nosotros en cada una de las etapas que atravesamos, en la escasez y en la provisión. Los días difíciles están diseñados para enseñarnos dependencia a Él, para moldear nuestro carácter y para probar nuestro corazón. Deseo que tengas una hermosa semana rodeado de las personas a quienes amas. Sin importar las circunstancias, que tu luz no deje de brillar. Nos vemos pronto con otro video. Gracias por estar aquí y por acompañarme en un video más. Los quiero mucho.